del trabajo infantil. En estos momentos están leyendo las preguntas formuladas previamente para el inicio de la conferencia de prensa. Dirigido a los señores presidentes Rafael Correa y Ollanta Humala. Ninguna familia puede sentirse exenta de lo que es el narcotráfico. Ninguna sociedad puede sentirse libre del peligro del narcotráfico. Hoy día Latinoamérica compite en ser los primeros productores a nivel mundial de productos clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, etc. Lo que tenemos ahora es ese gran reto que trabajar. Y para eso tenemos que entender que hay un concepto de corresponsabilidad. Si hay una demanda, obviamente hay una oferta. Por lo tanto, hoy día el concepto de corresponsabilidad se hace más presente y creemos que esta gran amenaza para los estados tiene que ser vista desde una visión integral con los países consumidores. Aún así, supongámonos en el hipotético caso que no se da, de que los países consumidores no quieran involucrarse en la problemática, nosotros tenemos el deber moral de combatir el narcotráfico. Estamos trabajando a través de programas de sustitución de cultivos de hoja de coca para reducir los hectareajes de hoja de coca y que esos hectareajes vayan a lo que es el chacchado o el consumo tradicional, que no tiene nada que ver con la elaboración de la droga. Estamos trabajando medidas de reactivación económica en las zonas de producción cocalera, porque nosotros creemos que el campesino cocalero no es el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, por el contrario, es la primera víctima del narcotráfico. Y tenemos que recuperar esas víctimas que están siendo explotadas por su propia pobreza, llevándoles otras formas de trabajo remunerado, legal, formal, y eso involucra el concepto de búsqueda de mercados, de capacitación, de mejoras en la infraestructura para que puedan desarrollar estas zonas. Yo puedo contar una experiencia, la del Alto Guayaga. En el Alto Guayaga, cuando llegamos al gobierno, estaba la organización terrorista Sendero Luminoso y estaba el narcotráfico. Hoy día ya hemos desarticulado completamente la organización terrorista Sendero Luminoso del Alto Guayaga. Hoy día el Alto Guayaga se está poniendo en valor, está produciendo cacao, café orgánico, frutas diversas, y estamos en la tarea nosotros de buscar mercados para nuestros productos fuera del país. Estamos invirtiendo en la construcción de comisarías, postas médicas, Banco de la Nación para que puedan cobrar su plata, puedan acceder a programas sociales. Es decir, estamos entendiendo que la lucha contra el narcotráfico no es una lucha solamente de las fuerzas de seguridad o de la Policía Nacional, sino es un esfuerzo conjunto de todo el Estado. Por eso, cuando hemos hablado de lucha contra la corrupción, hemos hablado también que tenemos que trabajar conjuntamente con Ecuador en lo que es una estrategia integral de lucha contra este flagelo que pone en riesgo la estabilidad de los países. Bueno, creo que ha sido muy explícito el presidente Humala. Aquí una reflexión, ¿no? Los delitos transnacionales tienen que ser combatidos en coordinación por los diferentes países, si no, los esfuerzos individuales van a dar muy pocos resultados. Y el narcotráfico, lo había mencionado, es un delito transnacional. Nosotros felizmente no tenemos cultivos de coca como lo tiene Perú, y como ha explicado el presidente Humala, están buscando alternativas para esos sembríos cuando el pequeño agricultor que siembra coca es la primera víctima, no es cómplice, es víctima del narcotráfico. Pero tenemos serios problemas de tránsito, incluso de refinación, y en contacto obviamente con los lugares donde se produce. Entonces necesariamente está vinculado ese delito que se da en Ecuador con Perú, con Colombia, donde hay la producción, Bolivia, de coca, por poner un ejemplo, que no es la única droga. Entonces necesitamos ineludiblemente acciones conjuntas. Se ha hablado de eso, se ha hablado de nuestras Fuerzas Armadas, ahora que ya no hay una hipótesis de conflicto en nuestra frontera,
ya no es posible aquello, esa extremadamente alta capacidad material, humana que tienen las Fuerzas Armadas, orientarlas a la seguridad y sobre todo a combatir estos delitos frente a los cuales muchas veces la policía queda corta en recursos. Por ejemplo, se necesita aviación para combatir el tráfico de drogas que se realiza por avioneta, hasta por submarinos se realiza. Entonces ahí la policía no va a tener los recursos, se necesita marina, aviación, etc. Hemos mencionado aquello y debemos ir profundizando en esas acciones conjuntas. Y esto que le voy a decir no se habló, pero habrá que plantear en un momento dado en otras instancias como UNASUR. Es claro que la política represiva ha fracasado. Como dice Eduardo Galeano, escritor uruguayo, ¿no? Hay corresponsabilidad en la lucha contra las drogas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Entonces resulta que ya no solo hay que reprimir la oferta, la producción, muchas veces pequeños campesinos, que son víctimas también de la pobreza, de la exclusión, sino combatir el consumo y ver alternativas más creativas para un problema que no ha podido ser derrotado y por el contrario se expande. Y no en Ecuador, no en Perú, en el mundo entero. Entonces claramente las estrategias para enfrentar este delito terrible, este flagelo de la humanidad, han fracasado y hay que buscar nuevas formas de combate. Sin embargo, lo que es claro, al ser un flagelo universal, al ser un delito transnacional, se necesita coordinación transnacional para enfrentarlo, y eso es lo que tenemos que hacer Perú, Ecuador, UNASUR y toda Latinoamérica. Gracias. Damos paso a Gustavo Malma, TV Perú. Presidentes Rafael Correa y Ollanta Humala, buenas tardes. Aquí al fondo, presidente. Gustavo Malma, de TV Perú. En esta oportunidad han suscrito una adenda a un tema medioambiental respecto a los ríos o al río Puyango-Tumbes. Precisamente sobre eso va la pregunta, presidente, a los dos. El tema de la contaminación en el sector ecuatoriano, en los ríos Calera y Amarilla, que son las que confluyen luego en el río Tumbes, tiene un serio problema de contaminación. Se habló ahora de una adenda, ya había un acuerdo previo, pero acciones inmediatas o acciones concretas, ¿cuáles son las que se van a tomar? Muchas gracias. Bueno, ya se han tomado y se ha avanzado mucho. El problema es centenario. Para orientarnos un poco, se trata de los ríos Calera y Amarilla, que vienen del Alto, el Oro Alto, Portobelo, Saruma, zonas mineras, y van al Puyango, Tumbes, y se contamina aguas abajo, y ahí tenemos que pedir disculpas a Perú. Este es un problema centenario y producto de la mala minería, no de la minería, de la mala minería. Porque hay gente que, porque las cosas se han hecho mal, la solución es no hacerlas. No, la solución es hacerlas bien, sobre todo si son necesarias para el desarrollo, para vencer esa pobreza, esa miseria de las cuales habíamos hablado. También puede haber mal turismo, turismo sexual, turismo para apostar, etc. Pero no por eso vamos a eliminar el turismo, hay que hacer buen turismo. También puede haber mala agricultura, con químicos que desertifiquen los suelos, pero no por eso vamos a eliminar la agricultura. Hay que hacer buena agricultura. Puede haber mala industria, contaminadora, con químicos, con emisiones de CO2, pero no por eso vamos a eliminar la industria, hay que hacer buena industria. El desafío de nuestros países es hacer buena minería, y esa es una de las contradicciones en el país. Jamás se escuchó denunciar la mala minería que había en Portobelo, en Saruma, altamente contaminadora, de alto riesgo. Saruma es una ciudad patrimonial que está en un cerro repleto de huecos. Hemos hecho lo posible por consolidar eso, pero hay riesgo. Pero ahora que sí se quiere hacer buena minería, que recicla el agua, por constitución está prohibido contaminar fuentes de agua, etc., es cuando salta todo el mundo, ¿no? Y son las contradicciones. Incluso, y perdónenme la digresión, pero es importante reflexionar sobre eso porque un problema similar tiene Perú. Incluso en base a falsedades, ¿no? Y muchas veces la gente por, qué sé yo, por la preocupación, el fanatismo, escucha lo que quiere oír. Por ejemplo, aquí cerca de Cuenca se está desarrollando el proyecto Quinzacocha, que lleva un nombre equivocado. Quinzacocha en Quichua son 3 lagunas, y de esas 3 lagunas viene el agua para Cuenca. Y se dijo que iba a contaminar el agua para Cuenca. Cuando fuimos a inspeccionar el proyecto está a 5 kilómetros de laguna y 300 metros más abajo. O sea, suponiendo que haya filtración de agua, el agua tendría que caer para arriba, la filtración. Pero esas cosas se escuchan y se repiten, porque algunos lo que pretenden es que no haya minería. Sin minería no se puede entender la vida moderna. Y sin minería va a costar mucho más salir de la pobreza. Entonces el dilema no es, o la solución es no a la minería,
es no a la mala minería. A mí tampoco me gusta la minería, pero sí, no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Y les insisto que esto hay que tratar, y debe ser tema para tratar en los dos países, Colombia también, porque Perú tiene esos problemas. Ha habido brotes de violencia, de grupos radicales, entre comillas, grupos que se llenan hablando la boca de democracia. Hay elecciones el 17 de febrero en Ecuador. Vamos a ver cuántos votos sacan los grupos que tienen estas posiciones extremas, no a la minería, no al petróleo. Y por otro lado, vengan hospitales, carreteras, ¿y los recursos de dónde? Entonces, si es que ellos ganan, se tiene que aplicar su programa porque ganó la mayoría, esa es la democracia. Y si ellos pierden, como van a perder y arrasadoramente, se tiene que aplicar su programa por el derecho a resistencia. Entonces, todo lo acomodan a sus intereses y a sus visiones, ¿no? Esto tenemos que tratarlo y superarlo. Y les insisto, hay grandes contradicciones. Ahí ha habido mala minería 100 años que ha contaminado el río, los ríos Calera y Amarilla. Si ustedes han escuchado que alguien denuncie eso, no. Cuando se quiere hacer buena minería, ahí salen supuestos defensores del medio ambiente, pretendiendo que el ser humano es un poco menos que un estorbo en la naturaleza y que la pobreza es parte del folclore. Porque quieren, por ejemplo, que nuestros pueblos ancestrales sigan viviendo en condiciones totalmente precarias, pero qué bonito paisaje, ¿no? Y la pobreza es esa parte del paisaje, y confunden pobreza con folclore. No, que sigan viviendo los shuar con niños desnutridos, esperanza de vida 20, 30 años más corta que el resto del país, sin servicios públicos. Esa es su cultura, no, eso es miseria. El desafío del siglo XXI es salir de la miseria para nuestros pueblos ancestrales sin perder identidad, y eso se lo puede hacer, pero la miseria no puede ser considerada parte de la identidad, y para vencer esa miseria se necesitan los recursos naturales. Si a mí me preguntan, ¿le gusta la minería? No me gusta, pero menos me gusta la miseria. Necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales no renovables para vencer en forma rápida esa miseria. Tal vez sin recursos naturales, además sería una gran hipocresía, ¿no? Porque se necesita minería, petróleo. No he visto hasta ahora un ecologista de esos fundamentalistas que venga en burro, vienen en carro, de que me digan de dónde viene el carro, el metal, etcétera, ¿no? Sería una gran hipocresía, porque de algún lado se tiene que sacar esos metales. Incluso Cuenca, minería también, la minería no metálica, cielo abierto, la arcilla para la cerámica. Imagínense si cerráramos todas esas minas de caliza, arcilla, etcétera, ¿qué pasaría con la industria cuencana? O sea, son absurdos, son infantilismo. Y una gran hipocresía también, porque aquí nada de minería, pero yo sigo en carro 4x4, viajando a las convenciones internacionales en aviones. ¿De dónde viene todo eso? De la minería, sí, pero que haya minería en África, aquí no. Sería una gran hipocresía. El desafío es tener buena minería, buen petróleo, y lo podemos tener, como lo ha demostrado el gobierno, por ejemplo, con el proyecto Pañacocha. Por esa mala minería se contaminaron estos ríos durante un siglo. Hemos avanzado. Para el señor periodista que hizo la pregunta, perdóname la digresión, pero este es un tema muy importante. Hemos avanzado y mucho, y no sin ausencia de obstáculos graves, ¿no? Porque es reticente la gente a cambiar. Entonces se han hecho relaveras, se han ya descontaminado, se está reforestando, pero falta lo más difícil, que es limpiar del fondo de esos ríos los metales pesados que ahí se encuentran. Lo vamos a hacer, es altamente costoso, pero toma un poco más de tiempo, y es la solución ya integral al problema. Evitar la fuente de contaminación, y lo que ya está contaminado y por procesos naturales no se limpia, esos metales pesados que están en el fondo de los ríos, los vamos a limpiar. Entonces el acuerdo que se ha firmado, el adendum que usted dice, es dándonos un plazo adicional hasta 2016, Lorena, ¿no?, para descontaminar totalmente esos ríos. Donde el reclamo peruano tiene toda la razón, le pedimos disculpas y estamos trabajando arduamente para remediar lo más pronto posible ese problema. Bueno,